Cárnica Luis Javier, especialistas en productos de calidad. Corte de piezas todos los días. Productos frescos. Embutidos artesanos con todo el sabor de antes. Chacinas, hamburguesas, jamones de bodega e ibéricos. Cárnicas Luis Javier, en Mercado 80, Albolote, Compositor Luis Narváez y en Gójar. Nuestra primera entrevista de hoy es a productora y director de esta esperada película, Mirando al cielo, que yo creo que hay que estar mirando al cielo bastantes veces. Y no solo para esperar platillos volantes, sino para esperar sentimientos y sensaciones que creo que pueden cambiar el mundo. Antonio, Laura, muy buenos días aquí en España. En México no sé qué hora será. Bueno, estamos en España, ¿eh? Venimos a España para el estreno de la película, ¿eh? Magnífico. Entonces, buenos días a todos. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Lo primero, ¿qué ha supuesto esta película, Mirando al cielo? ¿Qué ha supuesto para vosotros? Porque personalmente creo que una película de este tipo toca mucho el corazón y puede hacer cambiar a las personas. Sí, pues mira, tú lo has dicho. Nosotros desde hace tiempo conocíamos la historia de este niño santo a través de las escuelas de nuestros hijos, que era el patrón de un grupo de jóvenes que promovían los valores, digamos, los valores católicos en las escuelas en donde estudiaban nuestros hijos. Y cuando conocimos la vida de este chico y de su familia, porque realmente es, hablando un poquito de San José Sánchez del Río, es un niño que fue canonizado por el Papa Francisco en el 2016, después de haber sido beatificado en el 2005, y desde esa fecha investigamos su vida, que es apasionante. En realidad es apasionante porque reunía todos los ingredientes para poder hacer una película. Cabe mencionar que nosotros nos dedicamos al cine y a la televisión desde hace varios años, ¿no? Y cuando conocimos la historia dijimos, es que esta historia la tiene que conocer la gente, no únicamente por sus características cinematográficas, sino también por los valores humanos, universales y familiares que maneja, ¿no? Sentíamos que era un héroe de carne y hueso que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, deberían de conocer. Una película de presupuesto íntegramente español o mexicano o cooperación entre... Es presupuesto mexicano. Ajá. Uh-huh. Todo lo hicimos con fondos de gente que creyó en nosotros, porque no, este tipo de películas no, el gobierno no
no Sí. apoya este tipo de Claro. películas, ¿no? Lo de Entonces, la guerra cristera quizás pues no, ¿no? A ellos a lo mejor le chocaba. sí. Entonces fue gente que creyó en el proyecto que quería comunicar este tipo de mensajes, ¿no? Ujú. Para ver esta película yo creo que hay que estar abierto no solo en el plano religioso, porque es una película con un presupuesto bastante atractivo. Lo que vemos en el tráiler, hay una producción bastante potente detrás. Es una película histórica, una película un poquito bélica, porque tiene sus tintes bélicos. Y creo que hay que estar abierto no a la parte religiosa. Habrá gente bueno, pues que no crea o que no tenga ese sentimiento, pero deben de estar más abiertos a ver este tipo de películas, ¿no? Y bueno, es una película que, como comentaba, tiene muchos ingredientes cinematográficos. Es una película histórica de una parte de la historia que en México pues no se da a conocer mucho por lo que lleva. Se llama la Guerra Cristera. Y esta Guerra Cristera sucede entre 1926 y 1929, en donde una familia de un pequeño pueblo de Michoacán, una familia, digamos, de abolengo, con varios hijos, empiezan a sufrir pues la persecución religiosa por parte del gobierno. Espontáneamente, en torno a su pueblo y en gran parte de México empiezan a surgir movimientos de seglares, ¿no? Defendiendo su fe y defendiendo su libertad religiosa, y comienza lo que ellos llaman las guerrillas, ¿no? Mucha gente podría pensar que es un ejército de la iglesia, pero no, la iglesia siempre buscó la paz, y fue la gente la que en determinado momento empezó a defenderse en un inicio, y posteriormente pues ya a defender sus iglesias y defender sus creencias, y creció de tal forma que el gobierno tuvo que emplearse a fondo para poder tratar de detener, porque nunca detuvieron a este grupo de familias seglares en su movimiento de defensa, ¿no? Hasta que finalmente el gobierno pide a la iglesia que sea la mediadora para que se normalizaran las hostilidades en el país. Pero yo podría decir que es una película, como tú lo mencionas muy bien, es una película que no necesariamente tienes que tener, obviamente si eres una persona que te acercas a la iglesia, pues lo vas a entender de una forma especial, porque toca de forma muy particular pues la fe, ¿no? El tema de la fe, porque al final de cuentas hay una frase que este chico a los 13 años, cuando pide a sus padres que le den la bendición para enlistarse con el ejército cristero para defender su fe, los padres lo tratan de detener por su corta edad, y él les contesta, mira, nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo, ¿no? Que es una frase se le identifica mucho con él, porque denota una fe muy, muy grande, ¿no? Cabe mencionar que este chico no toma nunca las armas, ¿no? Él decía que su arma era el rosario, y lo que hacía, digamos, en las tropas era pues evangelizar, o sea, de alguna forma era el que mediaba ahí las oraciones. Había capellanes que acompañaban, ¿no? Sí, definitivamente no para luchar, sino para acompañar a todas estas gentes. Y él en particular fue designado como abanderado y como clarín, porque se desistió a tomar las armas. Es una producción, Laura, con más de 120 minutos. Estamos hablando de una producción de 2 horas. ¿Con cuántas Sí. personas se ha rodeado esta película? Mira, sorprendentemente, hicimos anteriormente una película unos años antes en la que teníamos un crew de más de 50 personas. En esta película éramos un crew de 14, de 14 personas más algunas gentes del pueblo que estaban incondicionales con nosotros, ¿no? Pero habríamos sido 20 cuando mucho. Este,
Y sí, hicimos maravillas. Y lo que nos ayudó mucho fue que el pueblo se volcó, ¿no? El pueblo en donde filmamos no es el pueblo en donde se dieron los hechos, porque es una ciudad que ha crecido mucho, que no ha conservado pues, una personalidad que nos pudiera permitir filmar ahí. Entonces lo hicimos en un pueblo que se llama San Miguel el Alto, en los Altos de Jalisco, que es un pueblo cristero 100%, ¿no? Entonces teníamos gente que tenía cosas de la época, ¿no? Entonces de repente llegaba gente y decía, este banderín lo llevaban porque mi abuelo estuvo ahí y entonces este es el banderín que llevaban cuando, y esta es la pistola y estas son los binoculares y como que siempre salían cosas, entonces, Histórica. Sí, Claro. sí. Entonces fue una experiencia extraordinaria, porque a pesar de que éramos muy pocos, al final éramos muchos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, el encargado en el hotel de, de, Quedarnos. o sea, no el dueño del hotel, sino el chico que te recibía y todo, sale en la película como un soldado. Entonces, muy simpático. La persona en Guadalajara que nos ayudó con los rifles, por ejemplo, la mayoría de los rifles que traían todos los cristeros y los soldados son de fibra de vidrio, ajá, porque es un problema estar transportando Sí. rifles de verdad, ¿no? Además, nos subía muchísimo el presupuesto y entonces la mayoría de los rifles eran de fibra de vidrio. Y el muchacho que hizo los rifles nos dijo, yo quiero salir en la película. Se estrenó en cerca de 800 salas en los Estados Unidos y hubo una respuesta también, aunque hay mucho hispano, mucho mexicano que vive sobre todo en el sur de los Estados Unidos, hubo una respuesta muy general también del público americano hacia la historia. Me parece fantástico, una película con valores humanos, como bien decís, con fe, ¿por qué no? Los cristianos creo que no debemos de tener miedo a esa palabra y a poder decirla tranquilamente, porque es lo que mueve, no solo mueve montaña, mueve también cine, mueve además un cine que está de moda, porque aquí en Granada traemos la película a los cines Megarama en exclusiva y creo que va a ser un éxito absoluto. Se os nota en vuestra mirada esa pasión por el hacer cine, por hacer cosas bonitas y por darlo a los demás. Muchísimas gracias, Antonio, Laura, por regalarnos esta película de sentimientos, de valores, de fe. Y creo que va a tener una aceptación magnífica. Desde aquí invitamos a todo el mundo a que vaya a verla, porque cuando se emita esta entrevista ya estará en cine. Así que es una oportunidad muy bonita para poder verla. Mirando al cielo. Mirando al cielo, que además el nombre chapó. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Muchas gracias. Un saludo con mucho cariño para toda España, especialmente para Granada, en donde pues también está rodeada de una historia fantástica que no conocemos y que nos admira muchísimo todo lo que conocemos de ese lugar. Pues deseando veros por aquí. Gracias. Muy buen día. Muy buen Adiós. día. Hola, hoy hace 25 años que se estrenó la película La vida es bella, de Roberto Benigni. Una película que nos hizo reír, nos emocionó, nos hizo llorar. ¿Queréis ver las curiosidades de esta película? Vamos a verlas. Corre, vamos. ¿Pero no ves cómo llueve? Ve tú a buscar el coche, por favor. Si está a 2 pasos, mujer. Al doblar la esquina. Bueno, de acuerdo, espérame aquí. La vida es bella, dirigida por Roberto Benigni, fue estrenada en 1997 y se convirtió desde su estreno en un clásico del cine italiano. Es imposible no rendirse ante la belleza de esta historia tan hermosa como triste, que muestra la valentía del ser humano cuando se encuentra en medio de la tragedia. Roberto Benigni logró sacarnos más de una risa y una lágrima con esta película ambientada en un terrible episodio histórico como el Holocausto nazi. En cambio tú... La película nos cuenta la historia de un alegre y extravagante hombre de nombre Guido, quien llega a Arezzo con la intención de abrir una librería. Como por acto de la magia del destino, Guido conoce a Dora,
En esos entonces está comprometido con Rodolfo, un fascista que seguro que no la hará feliz, por lo que decide escapar y comprometerse con Guido, con quien tiene un hijo. Cuando estalla la guerra, la pareja se separa, cuando son llevados a los campos de concentración. Guido, alejado de su esposa, deberá permanecer optimista y hacerle creer a su hijo que todo lo horrible que está viviendo se trata nada más que de un juego. Pero llévame allí. Esta maravillosa película estuvo nominada a 7 premios Oscar, de los cuales ganó el de Mejor Actor, Mejor Película, Habla No Inglesa y Mejor Banda Sonora. La película no estuvo libre de polémicas y gente se oponía a su filmación. Un grupo de judíos italianos se unieron para protestar en contra de que esta historia fuera llevada al cine. Pero Roberto Benigni escuchó sus condiciones para que el proyecto pudiese llevarse a cabo. El director congregó a decenas de personas que habían sobrevivido al Holocausto y a sus campos de concentración. Todo esto para pedirles asesoramiento y contar de forma verídica y más personal las horribles situaciones que tuvieron que soportar. O sea que, resumiendo... La película alcanzó un nivel altísimo de popularidad y recaudó muchísimo dinero, gracias a que Juan Pablo II pidiera poder contemplar esta obra en absoluto silencio y a solas en una sala de cine, lo que hizo que la comunidad católica corriera luego a las salas de cine a verla. ¿Ya tienes que ir a casa? Roberto Benigni hizo historia por ganar el premio al mejor actor en una película que él mismo estaba dirigiendo. El primero en alcanzar tal logro fue el actor Laurence Olivier con la película Hamlet, basada en la obra de Shakespeare que fue estrenada en 1948. Aunque en la película nunca se menciona cuál fue el campo de concentración en el que estaba Guido y su familia, este campo tuvo que ser el único de gran tamaño que existe en Italia y su nombre era Fucili di Carpi, que está al norte del país. Dicho campo fue realmente liberado por los soldados estadounidenses, como se muestra en la película, y se mantuvo abierto hasta 1970 para servir como refugio de personas afectadas por la guerra. Les gustan porque cada uno hace lo que quiere, Josué. En un principio, los miembros de las producciones estaban temerosas por las grandes dosis de humor que tiene la película, ya que fuera de Italia fue vendida como una historia mucho más dramática. Finalmente, la película terminó siendo un enorme éxito financiero que recaudó 220 millones de dólares en el mundo entero. Esta noche he vuelto a soñar con ella. Muchos medios de comunicación se pusieron de acuerdo para hacerle boicot a la película. Incluso pusieron líneas telefónicas para que las personas que no estuvieran de acuerdo con su filmación llamaran a quejarse. Hoy en día la película es todo un orgullo para el pueblo italiano. Nicoletta Bracci, quien interpreta a Dora, es la esposa de Roberto Benigni en la vida real. Benigni ha dicho que ella fue la musa para crear La vida es bella y que reflejó el dolor que sentía de solo pensar en perderla. Bienvenidos una semana más a Cine Bizarro. Soy Telemaco Corrales y hoy no vamos a hablar de películas de serie B, no vamos a hablar del género slasher, no vamos a hablar de sangre y de humor negro. Pero sí vamos a hablar de una película un tanto peculiar, porque lo es, y una de las películas mejor catalogadas de la historia. Según el New York Times, esta película es una de las 1000 mejores películas de todos los tiempos. Estamos hablando del Ángel Exterminador, película de 1962, escrita y dirigida por Luis Buñuel. En esta película aparecen dos aristócratas que después de una noche en la ópera reúnen a 18 amigos. Muchos de ellos son desconocidos, pero sí comparten esta devoción por la opulencia y algunos son parte también de la aristocracia. Ya nada más comenzar y después de esta ópera y recibirlos en su mansión, suceden cosas bastante extrañas. Algunos invitados se saludan 2 veces, la primera vez de una forma cordial, la segunda con un poco de desdén.
Algunos invitados suben las escaleras en más de 2 ocasiones y vuelven a bajarlas, y parece que solo lo han hecho una vez. Y esto no solo es lo extraño. A medida que va avanzando y van entrando todos los invitados, el servicio se va marchando, hasta que solo quedan ellos. Termina la cena y ninguno de ellos puede abandonar la habitación. Cuando intentan dirigirse al umbral, una fuerza misteriosa, no física, pero una angustia, un pesar impide que crucen ese umbral. Y aquí está lo misterioso. ¿Qué fuerza les impide abandonar esa sala? Pasan la primera noche y se lo toman casi como una curiosidad. Pero el hambre, la necesidad de agua, va desvelando sus más bajos instintos. Y donde antes había un aristócrata que se caracterizaba por tener unos modales exquisitos, ahora tan solo queda el lado primitivo, el hambre, la sed y sobre todo los secretos. Y durante toda esta película, esta alegoría de que al final todos somos humanos y por más que nos disfracemos, siempre están esos bajos instintos. Bien, la película termina con una salida de algunos, los que han tenido suerte, de esta habitación. Pero ¿qué pasará con aquellos que no han corrido la misma suerte? Así que os recomiendo ver esta película, que resolváis esta intriga, porque es una de estas películas que si no habéis visto, debéis tenerla en vuestro top de películas favoritas. Es en blanco y negro, pero aún así la idea es tan buena que no lo vais a notar. Así que os dejo con El Ángel Exterminador. ¿Habrá algún terrón de azúcar? Lo siento, señora. Desde anteayer no queda absolutamente nada. ¿Te sientes mejor? Aguanta un poco todavía. Verás cómo aparece. Seguro que alguien ha encontrado la cajita y la ha vuelto a esconder para que yo reviente. No digas eso. No hable. Hoy en Butaca Cero traemos la banda sonora de Oppenheimer, la película que sigue triunfando en cartelera solo eclipsada por Barbie. Vemos que el público sigue todavía reclamando los argumentos laberínticos de Christopher Nolan. En este caso la banda sonora corre a cargo de Ludwig Göransson, de nombre ya de músico por Beethoven, Ludwig. Este compositor ya ha trabajado con Nolan anteriormente en la última película que hizo, en Tenet. Ludwig pues, fue introducido en el mundo de la música por su familia, posteriormente fue a California donde estudió música para cine y entró en el mercado del cine con Ryan Coogler, el ya famoso director de Black Panther, con el que también hizo la banda sonora de Creed. En este caso, para Oppenheimer, Nolan le dijo que partiera de un personaje para crear la banda sonora de Oppenheimer, cosa que tampoco él nunca había desarrollado en su trabajo. Y Nolan le dijo que Oppenheimer lo asociamos a un violín. El sonido tenso del violín se asocia a esta manera de pensar nerviosa y de este gran físico. Por otro lado, también tenía otro reto en la película, que era esos efectos especiales. Cuando él vio una escena de cómo los átomos se descomponían y se desarrollaban, cómo trasladarse a la música. Eso le hizo crear, pues, para esa escena, una sinfonía con 40 violines, unos que se persiguen con otros, como esa escena de los átomos que salen en varias secuencias de la película. Vamos a oír uno de los temas de esta película, que tiene temas tanto más intimistas como los dedicados a Oppenheimer y a su personalidad, a temas casi de la destrucción del planeta, como el fondo de la bomba nuclear.
Cárnica Luis Javier, especialistas en productos de calidad. Corte de piezas todos los días. Productos frescos. Embutidos artesanos con todo el sabor de antes. Chacinas, hamburguesas, jamones de bodega ibéricos. Cárnicas Luis Javier en Merca 80, Albolote, Compositor Luis Narváez y en Gójar.